Hoy tengo el honor de estar parada aquí y poder dar un mensaje que Dios había puesto en mi corazón. Y cuando Dios lo estaba poniendo en mi corazón, inmediatamente me habló el pastor y me dijo: Erika, quiero pedirte que por favor des la plática. Y quiero empezar esta plática abriéndote mi corazón. Los jóvenes que me conocen saben que a mí me encanta abrir mi corazón partiendo desde el hecho en el que vivimos en una familia segura. Y quiero empezar a decirte que el 26 de julio tuve la enorme bendición de cumplir años, 34 ya, orgullosamente. Y cuando yo estaba en este día, estaba reflexionando acerca de todo el trabajo que Dios ha hecho conmigo a lo largo de los 10 años que le he conocido. E inevitablemente recordé la primera vez, cuando yo tenía 10 años, que por primera vez en mi vida se había visto cuarteada por un intento de suicidio. Y tú te preguntarás por qué una niña de 10 años que debía estar pensando en jugar, estaba pensando en matarse. Y hoy tengo la responsabilidad de ser la voz de los jóvenes. Quiero leerte y hacerte consciente de algunas cifras que sufrimos en nuestro país. En México viven con depresión aproximadamente 2.5 millones de jóvenes entre 12 y 24 años. El suicidio es la segunda causa de muerte de adolescentes entre 15 a 19 años de edad y la quinta causa de muerte para aquellos que oscilan entre 10 y 14 años. En el 2018, el Comisionado Nacional contra las Adicciones dio este mensaje. En los últimos 2 años, el consumo de drogas y alcohol entre los menores de edad aumentó hasta un 200%, principalmente en el caso de niñas. México ocupa el primer lugar de embarazo en adolescentes, entre los países de la OCDE. El problema de esto es que las mujeres están criando a hijos y lo están haciendo solas. En México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad. Y puedo continuar a leerte muchas cifras y muchas noticias, pero la pregunta que tengo para hacerte el día de hoy es: ¿en dónde están los padres? Lamentablemente, México está viviendo una situación. México está viviendo una triste historia en donde muchos jóvenes están caminando sin un propósito y una visión debido a una carencia de dirección, sabiduría y disciplina por parte de los padres, por una dirección, sabiduría y disciplina que debe ser forjada en un entorno familiar. Esto siempre ha sido el diseño de Dios. Si tú ves y lees tu Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, principalmente el libro de Proverbios te habla de que la responsabilidad de guiar a la familia y a los jóvenes y a las futuras generaciones a un diseño de Dios es completamente responsabilidad de los padres. Y hay algo que tienes que entender. Atender o no atender tu llamado familiar con Dios va a tener un efecto dominó en nuestra sociedad y es lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Hoy te quiero hablar con la autoridad que Dios me ha concedido de poder guiar a los jóvenes. Y quiero contarte un poco de cómo llegan los jóvenes a ser restaurados a esta casa. Pero los jóvenes llegan con una falta de identidad. Llegan con una falta de dirección. Los jóvenes actualmente están creciendo sin saber ellos mismos para qué fueron creados. Esa falta de identidad les lleva a tomar malas decisiones en la vida, que lamentan con consecuencias que no tienen idea.
Una de ellas principalmente es una falta de identidad sexual, porque muchos jóvenes fueron abusados de niños y los padres ni cuenta se dieron. Otros incluso fueron abusados sexualmente dentro de su entorno familiar. ¿Y por qué te estoy dando este mensaje? Porque hoy quiero decirte, amada familia, que ser cristianos no es ser una cosa de sentirnos bien con nosotros mismos, ni de tener a un Dios que satisfaga nuestras necesidades. Ser cristiano se trata de tener un carácter de valentía que es capaz de asumir la responsabilidad en el entorno familiar y consecuentemente eso va a llevar a una transformación social. Y yo espero que esta mañana el Espíritu Santo, Padre y Madre, te estén incomodando. Quiero decirte que uno de los trabajos más fuertes que se viven en el grupo en general de jóvenes a lo largo de mi vida, que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, es restaurar una paternidad en ellos. Porque aquellos padres que debieron amarles, les sembraron una raíz de rechazo. Y entonces crecen con una imagen distorsionada de la paternidad de Dios. Es muy difícil entablar una intimidad entre el joven y Dios cuando lo que ha vivido en su casa realmente ha sido una raíz de rechazo. Si tú examinas la palabra paternidad, esta viene de dos componentes: paternus, que significa patrón, y procedencia, inus, que significa procedencia y pertenencia. Hay muchos jóvenes que llegan a una vida en Cristo que no saben ni tienen ni idea de qué patrón rige sus vidas. Amada iglesia, forjar a tus hijos en el camino de Dios no es algo opcional. Es un mandato que está completamente establecido en la palabra de Dios. Y si tú dices amar a Dios, esta palabra tiene que llevarte a anhelar ansiosamente amar a tus hijos. Reitero, atender o no atender el llamado familiar va a tener un efecto dominó en la sociedad. Y quiero que voltees a ver a México. Y puedo hablarte de muchos hombres en la Biblia que decidieron atender su llamado familiar. Y hoy te quiero hablar de Abraham, el caso que todos conocemos. Pero cuando él decidió dejar todo para atender el llamado familiar, no solamente personal, sino familiar, que Dios tenía para él, Dios tomó su sí como un medio para bendecir a todas las familias de la tierra. A todas las familias de la tierra. El principal llamado que tú tienes como padre es entender primeramente lo que Dios está haciendo y decidir ser parte de ese plan de Dios. Pero quiero contarte otra historia. Quiero que vayamos a Lucas 1, 5 y 6. Cuando Herodes era un rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abdías y su esposa Elizabeth también pertenecían a la familia sacerdotal de Aarón. En otra versión puedes encontrar que Elizabeth era levita. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos, T-O-D-O, todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor.
Cuando la Biblia nos habla de que Zacarías y Elizabeth estaban dispuestos a obedecer todos los mandamientos, nos está diciendo literalmente que ellos estaban dispuestos a ejercer y aceptar su responsabilidad dentro del plan de Dios. Los sacerdotes y levitas esencialmente vivían una vida de intimidad con Dios. Ellos escuchaban, conocían y amaban la voz de Dios y la dirección de Dios. Quiero decirte esto. Cuando un matrimonio toma la determinación y la responsabilidad de tener una vida de encuentros constantes con Dios, el cielo empieza a bajar a la tierra y el infierno empieza a temblar. Porque no hay nada ni nadie que pueda detener a un ejército familiar cuando se atreve a decir sí a lo que Dios está haciendo. Si tú continúas la historia de Elizabeth y Zacarías, te das cuenta que el anhelo que ellos tenían en su corazón era ser padres. Y a pesar de que Dios no les había concedido todavía ese milagro, ellos vivieron volcando su corazón a Dios. Y me encanta porque, bueno, en Lucas 1 pueden encontrar la historia en donde Dios concede el milagro de una forma maravillosa. Y quiero que vayamos ahora a Lucas 1, 67, 70, en donde Zacarías estaba ya esperando el nacimiento de su hijo. Y dice, entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Ellos eran padres de Juan el Bautista. Y dice, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió a un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como nos lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Zacarías se llenó del Espíritu Santo, lo que estaba diciendo era: Dios, yo conozco tu plan. Conozco como padre de este niño lo que tú estás haciendo. Vas a enviar a un Salvador a través del cual se va a redimir a todas las naciones de la tierra, porque tú así lo habías prometido y hoy yo tengo la oportunidad de ser parte de este plan. Y más adelante, continuando con la profecía, dice en el 74, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Servir a Dios sin temor en santidad y justicia. Servir a Dios sin temor en santidad y justicia. Justicia no se trata de Dios, ¿qué es lo que vas a hacer en mí? Justicia se trata de Dios, vamos a avanzar juntos para ser parte de esta transformación. Si hubiese sido lo primero, Jesús nunca hubiera bajado del monte de donde subía a orar todas las mañanas. Pero él tenía encuentros constantes con Dios y caminaba valientemente en la voluntad del Padre para llevar redención a todos. Y padre y madre y jóvenes, este es nuestro llamado. Más adelante dice, en el 76 al 79, y tú, mi pequeño hijo, le dice a Juan el Bautista, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino del Señor. Dios dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. ¿Qué es lo que Zacarías está diciendo acá? Lleno del Espíritu Santo. Primero dijo Dios. Primero lo que hizo junto con Elizabeth fue vivir en una constante intimidad con Dios para escuchar su voz, conocer el plan. Después viene más adelante y dice Dios, yo conozco lo que tú estás haciendo, conozco que un Salvador va a venir, pero además sé que mi familia, que mi hijo tienen un papel fundamental en ese plan que tú estás ejerciendo.
y le habla identidad al hijo. Y el padre es el primero en saber cuál es el llamado del hijo. Zacarías y Elizabeth sabían perfectamente bien cuál era el llamado de Juan el Bautista. Padre, tú sabes cuál es el llamado que tienen tus hijos. Cuando nosotros hablamos de propósito, identidad, muchos jóvenes no saben ni de lo que estamos hablando. Y cuando logran entender el mensaje, la primera pregunta que hacen, Erika, es ¿cómo sé cuál es mi llamado? Y a través de todo el plan que nosotros hacemos de trabajo con ellos, los conectamos a una intimidad con Dios para que ellos conozcan eso. Pero no saben cuánto me encantaría voltear y decirles, pregúntale a tu papá. Es obligación de ellos atender y responder esas preguntas para ti. Pero lamentablemente muchos jóvenes llegan aquí más allá de preocupados por el plan de Dios que Dios está haciendo, preocupados y cargando con la responsabilidad de que sus padres conozcan a Cristo, cuando es completamente contrario. Bíblicamente, aquel que le van a pedir cuentas de los hijos es a los padres. Y yo quiero contarte una historia, quiero que sepas cómo continúa la historia, pero jamás voy a olvidar la primera vez que yo hablé con Dios. Luego les contaré mi testimonio, pero la primera vez que yo hablé con Dios, alguien me dijo, Erika, tú no crees en Dios porque nunca le has hablado, pero en el momento en el que tú decidas hablarle, háblale como tú quieras, pero consciente de que Él escucha y de que Él responde. Y entonces cuando yo escuché ese mensaje, no les quiero contar cómo fue mi primer plática con Dios, pero una de las cosas que yo le dije en esa primer plática fue, si tú eres Dios, yo estaba muy lastimada, quiero que entiendas el contexto, pero le dije, si tú eres Dios, y si realmente estás en esta habitación escuchando como me dijeron que tú escuchas, solo te voy a pedir una cosa, que mi mamá me diga que me ama. Porque ese ha sido el anhelo de mi corazón y no me siento amada. Y a los pocos días decidí ir a visitar a mi mamá. Yo tenía mucho tiempo de no verla. Y cuando llego, 9 de mayo del 2011, jamás voy a olvidar ese día. Mi madre me abre las puertas de su casa, me sienta en sus piernas y me dice por primera vez en la vida, hija, quiero pedirte perdón por todo lo que te hemos hecho sufrir. Hoy entiendo que lo único que hizo falta en nuestro hogar fue Dios. Y quiero que sepas que te amo con todo el corazón y que daría mi vida por ti. ¿Sabes por qué amo a Dios con la locura pasión con la que lo amo? Porque restauró la parte más importante para mí, el amor paternal. Puedes mandar a tus hijos al grupo de jóvenes y al grupo de niños. Pero si tú no tomas la responsabilidad de restaurar esa relación paternal, créeme, difícilmente los jóvenes van a poder completar su identidad. Y digo difícilmente porque para Dios no hay nada imposible, pero es un proceso que cuando hay muchas cargas familiares cuesta mucho más trabajo restaurar. Y hace el 26 de julio, que yo estaba viviendo la cuarentena, sin salir, sin nada, fue un tiempo de mucha intimidad con Dios, un tiempo de mucha reflexión, pero justamente el 26 de julio, cuando yo creí que me la iba a pasar encerrada,
recuerdo que en ese momento yo soy una mujer muy, creo yo que muy cursi, romántica, pero en ese día yo dije, ay, no, pues no, ni modo que me la pase aquí encerrada, Dios, yo voy a autotraerme serenata. Y yo estaba buscando ya todo para que vinieran a cantar allá afuera de mi casa y vivir un cumpleaños diferente. Y cuando yo estaba buscando en el teléfono y haciendo todo esto para armar esto, en eso empiezan a tocar los mariachis afuera de mi casa. Y terminando la primera canción, yo estaba como, ¡wow! Dios, eres tú. Y terminando la primera canción, lo que me dijeron es, esta serenata se la organiza su familia desde Oaxaca. ¿Sabes lo que eso marcó en mi vida? Hoy estoy dispuesta a vivir un nuevo nivel de determinación y un nuevo nivel de tomas de decisiones. Hoy estoy dispuesta a hacerle saber al mundo quién es el Salvador. Hoy estoy dispuesta a decir sí. Porque el primer lugar en donde Dios restaura tiene que ser a través de los padres. Y quiero que veamos más adelante. En Mateo 11, versículo 11 y 12. Esta es en Nueva Versión Internacional. Les aseguro que entre los mortales, dice Jesús, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Y quiero quedarme con esto. Les aseguro que entre los mortales que se ha levantado, no se ha levantado alguien más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan pudo cumplir su propósito en el tiempo en el que él estaba destinado a hacerlo. ¿Y cuál fue la clave? Había un llamado familiar que desde antes había dicho, sí, estamos dispuestos, dijeron Zacarías y Elizabeth, a hacer temblar los cielos y la tierra y hacer temblar el infierno debajo de la tierra, porque se va a levantar un ejército que va a traer una transformación social. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y déjame reiterarte esto. Ser cristianos no tiene nada que ver con que Dios satisfaga mis necesidades. Ser cristiano tiene que ver con que soy sumamente valiente y poderoso para dejar a un lado todo lo que yo anhelo, mi egoísmo, para que Dios sea como Él quiere ser en las naciones de la tierra. Y quiero contarte, no sé por qué siento contarte esto último, pero mira, tuve la bendición de tomar al grupo de jóvenes hace 1 año y medio y no tienen ni idea de cómo eso ha cambiado mi vida. Pero antes de que yo tomara al grupo de jóvenes, yo estaba buscando una oportunidad profesional y las puertas se cerraron. Y cuando vino este cierre de esta puerta, yo vine al lugar santísimo y yo le dije, Dios, ¿qué quieres de mí? Oye, no, entiendo que esto no se trata de mí. Entiendo que no se trata de lo que yo quiero, pero dime qué es lo que tú quieres de mí. Y la voz de Dios fue tan clara que me dijo, apacienta a mis ovejas porque ellos no tienen pastor. Y entendí que el llamado en ese momento estaba haciendo levantar al grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes del cual estoy sumamente orgullosa y que amo con todo mi corazón en esta iglesia. Los he visto llorar, los he visto crecer, los he visto dispuestos a tomar responsabilidades. Pero hoy vengo a decirte, padre y madre, ya no puedes seguir dormido al llamado familiar.
Los jóvenes, tus hijos, te necesitan. Un año después de haber cumplido este llamado, de ver jóvenes restaurados, de ver una familia preciosa que nos amamos. Después vino sin buscar absolutamente nada, tocando a mi puerta, un crecimiento profesional que es el que estoy disfrutando ahora en una mucho mayor manera en la que yo lo estaba buscando antes. Y hoy mi corazón arde por entender qué es lo que Dios está haciendo en las naciones, qué es lo que Dios está haciendo en México. Y yo quiero que sepas, padre, madre, jóvenes, ser cristianos en verdad te tiene que llevar a removerte todas las entrañas por incomodidad. Porque cuando tú conoces a un Dios justo, no puedes caminar las calles de esta ciudad igual. Porque cuando tú conoces a un Dios de amor y misericordia, no puedes seguir envuelto en tus egoísmos. Y yo quiero invitarte ahora, porque hoy puede ser la única oportunidad que tengas de decir sí a este llamado en tu corazón. Pero quiero que ahí donde tú estás, abraces a tu hijo. Si lo tienes ahí al lado, abraza a tu familia. Y primeramente, quiero que le digas, en verdad, perdóname. Antes de una restauración viene un amor, viene un perdón. Y que le digas, perdóname si no he atendido. Yo quiero llevarte a pensar, Padre, ahí donde estás, ¿realmente sabes cuál es el llamado de tus hijos? Porque tú eres el primero que deberías saberlo. Y como la voz de los jóvenes, yo espero que la próxima vez que hablemos de llamado y propósito personal en los jóvenes, yo pueda decirles, ve y pregúntale a tu papá. Porque lo que la Biblia muestra son padres que hablan y profetizan el plan de Dios e identidad en los jóvenes. Padre, yo te doy gracias por los valientes que estamos aquí, porque decirte sí a ti, Cristo, primeramente como Salvador, es una cuestión de valentía. No tiene nada que ver con debilidad. Reconocer que necesitamos a un Dios tiene que ver con ser el medio a través del cual el cielo y la tierra se alinean. Y yo oro en el nombre de Jesús, porque las familias aquí y que nos escuchan allá puedan restaurar ese llamado hoy, ahora. Puedan tomar su responsabilidad como padres. Y déjame decirte, Padre, tomar el llamado hoy va a ser un efecto dominó en generaciones. Amada iglesia, ¿sabes cuál es el problema? Que quizás has demeritado el servicio que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Porque has visto quizá el servicio a Dios como una pérdida de tiempo y una pérdida de espacio. Pero tú no tienes idea de lo que Dios trabaja en tu corazón cuando le dices sí. Hoy me dio tanto orgullo llegar temprano a la iglesia, subir a la cabina y ver que estaba llena de nuestros jóvenes.
¿Por qué? Porque han decidido decir sí, han decidido decir: Dios trabaja en mi corazón. Y déjame decirte esto también, joven. Probablemente no estés viviendo el tiempo en el que se vea literalmente una restauración en tu familia. Pero la responsabilidad que tú tienes, es decir sí ahora a transformar mis generaciones. La responsabilidad de ser el pionero en tus generaciones, de decir: yo ya no quiero una historia de una generación que no conoce a Cristo, sino quiero una historia de una generación que se levanta y resplandece en las naciones. Ser cristiano es cosa seria. Tienes la responsabilidad de que México no vuelva a ser el mismo. Y tienes la responsabilidad de entender que hasta lo más mínimo que tú hagas con el corazón correcto puede tener un impacto generacional. O puedes decidir seguir viviendo la vida en esa silla y que no pase nada ni en tu familia, ni con tus vecinos, ni con tu nación, ni con las naciones de la tierra. Pero es algo que tienes que ganar tú en tu corazón. Y déjame te digo, eso no se gana cuando yo oro por ti. Eso se gana cuando tú te humillas delante de Dios. Y el llamado que tenemos hoy es para decirte: levántate y resplandece. Este es el tiempo y solamente los valientes van a arrebatarlo. Oro en el nombre de Jesús, porque familias que hagan impacto generacional se levanten ahora. Que los hijos y los hijos de tus hijos empiecen a brillar entre las naciones. Oro en el nombre de Jesús para que a través de ti niños, jóvenes, adolescentes sean completamente restaurados en identidad a través de tu amor.